tiempo apremia. Yo voy a hacer a cada una pregunta lo más rápido que ustedes me lo puedan contestar, lo mejor para hacer que la audiencia pueda hablar. Diego, que la postura de Diego, lo que mencionaste, recoge mucho de lo que quieren directamente abolir la ley, o sea, que es la recomendación de que la ley, o sea, que no tiene nada político, que no contiene nada político, poniendo a un lado lo que es el espíritu de la ley, que no tiene que ser necesariamente el texto, sino el espíritu, la intención de la ley, que a mi juicio tiene primacía. Pero si realmente lo político no tiene nada que ver, entonces se hubiera bajo frío hecho una ley similar o se hubiera hecho en plena democracia. No se hizo. El pretender divorciar, despojar lo político de la ley de ajuste cubano bajo ese criterio, entonces me parece a mí, ¿tú realmente crees, mi querido amigo Diego, que puedes desprender lo político de esa ley? Bueno, en el sentido del espíritu, que fue parcialmente lo que preguntó Pablo, tú tienes razón, por supuesto, pero una vez más, es que uno de los problemas de ser historiador es que hay que colocarse en el momento. Ahora no son las cosas como eran en el año 66. A los cubanos se les dejó la puerta abierta para los que querían venir a buscar la libertad, que tuvieran un vehículo, como dije. Ya eso se acabó hace mucho tiempo, se acabó hace 20 y pico de años. La enorme mayoría, gústele al que le guste aquí, la enorme mayoría de los cubanos que vienen desde la década de los 90 no vienen buscando libertad. Yo no critico que vengan a buscar mejoras económicas, está bien, eso es lo que hace todo el mundo. El mundo entero quisiera venir a Estados Unidos, pero obviamente no se puede. Pero a mí me parece que hay una diferencia muy grande, eso es lo que Pablo ha enfatizado, en la gente que busca el derecho de asilo y la gente que busca el derecho de refugio. Esa gente no quiere volver al país de donde se fue, no tiene sentido, es absurdo por completo. Entonces sí, claro que es político, pero ya dije las dificultades que hay. Entonces, lo único que se puede hacer aquí es borrón y cuenta nueva, no hay otra. Pero una cosa que esté muy clara: mientras este señor sea presidente de Estados Unidos, eso no se puede hacer absolutamente, porque él lo que quiere es precisamente buscar acercamiento entre Cuba, y ya lo hizo desde diciembre. Y déjenme decirle una cosa, que yo no tuve tiempo en la presentación inicial. Yo fui a un almuerzo la semana pasada, que Diego Suárez estaba ahí, del Consejo de la Libertad de Cuba, del cual es el miembro, que el invitado fue Antonio Rodríguez, a quien a mí me dejó muy bien impresionado. Yo le pregunté directamente, y otras personas también, qué pensaba él de la ley de ajuste cubano. Y él, a mí me parece personalmente que por la presión que sintió, él dijo que bueno, que él pensaba que se debía modificar, pero en realidad las razones que adujo para que se modificaran, lo que él de verdad cree es que se debe derogar, porque él sí considera que es una válvula de escape, y también considera que beneficia enormemente al régimen económicamente por los viajes que se dan continuamente. Así que no lo digo yo, lo digo uno de los opositores principales. Frank, una pregunta rápida, Frank. Estamos yendo rápido para que ustedes puedan... Un minuto nada más. No te preocupes, que es muy rápido para que entre. Oye, yo soy rápido. Frank, en parte expresa una inquietud y una realidad que todos estamos viendo, en otras palabras, un sentir de que se está pretendiendo, o sea, ignorar el tema de Cuba, o sea, se habla de ayuda humanitaria, la remesa, etcétera. Pero yo recuerdo que, o sea, en otra época se llamaba paquete, o sea, paquete que se mandaba por Canadá o por México o por algún país. Y yo pienso que de esa otra época, los 60, los 70, de haber tenido una política como la que hay ahora, yo creo que los cubanos en ese momento probablemente hubieran hecho lo mismo. Porque yo creo que esa condición humana, y en eso la dictadura castrocomunista ha capitalizado en la desunión familiar. Yo creo que es el fenómeno de la división de la familia. Yo creo que en cierto sentido es ir contra la corriente, porque hay un impacto emocional de la familia
que si le hace falta medicina se hace difícil no responder, y en otra época se hacía por otra vía, Y mi pregunta es, ¿tú crees que si las condiciones en los 60, en los 70, hubiera permitido abiertamente desde los Estados Unidos, se hubiera hecho, o tú crees que, digamos, culturalmente había una condición, un tipo patriótico que no lo hubiera hecho? Bien rapidito, porque yo lo quiero que ustedes hablen, no voy a monopolizar el micrófono. Hace un año me casé con una cubana que lleva 15 años acá, y yo le mando dinero a mi suegra, así que quiero que quede en constancia, a pesar de que es mi suegra, le mando dinero. Yo no estoy en contra de ayudar al pueblo de Cuba ni cerrarle la puerta a nadie, pero los emigrantes cubanos, si van a emigrar con el consulado americano, los familiares tienen que hacerse cargo de ser sus patrocinadores. Los cubanos no pueden tener una ley que, a pesar de que tus familiares sean ricos, tenemos nosotros que pagar eso. Eso no tiene sentido. Ahora, el espíritu, claro que sí, Julio. Aquí había un espíritu estilo Martí, que no entraba a ningún lugar en Nueva York donde estuviera la bandera de España. Claro, y yo soy de esos. Yo no quiero saber nada de los comunistas ni de comunismo, ni quiero ayudarlo en lo más mínimo. Sigo siendo cubano. Es increíble que después de 56 años estemos aquí reunidos y todavía mantengamos ese espíritu. Yo le cedo mi tiempo al pueblo. Quería preguntarle a Gustavo y a Ramón. Gustavo, ¿tú ves una diferencia entre las diferentes administraciones? ¿Tú ves una diferencia, las diferencias administraciones norteamericanas en cuanto al problema migratorio cubano? Bueno, hemos establecido que este no es el primer gobierno, que da paso a este paso adelante. Que yo sepa, ahí se oye la voz, que yo sepa, este no es el primer gobierno, el actual gobierno que hace negociaciones con Cuba. Hubo 5 gobiernos, demócratas y republicanos, que intentaron hacer exactamente lo mismo. En aquel momento el gobierno de Cuba no le interesaba porque tenía todavía la Unión Soviética, después tuvo Venezuela, etcétera, etcétera. Pero tanto republicanos como demócratas hicieron gestiones muy fuertes, las cuales todas fueron rechazadas por el gobierno de Cuba. Esta es mi última pregunta para Ramón Saúl y después queda abierto ustedes. Ya se acabó el tiempo. Ramón Saúl, ¿tú crees? Porque yo encuentro que hay una cierta denominador común en todo lo que he escuchado, a pesar de las diferencias. Es lo que yo he captado. Mi pregunta a ti es, ¿tú crees que si se intenta modificar, muere en la mesa? Y si no se hace nada, ¿no crees que va a morir por vía de presión legislativa norteamericana? Por eso es que hablaba de que hay que debatir esto mucho y hablar mucho y buscar la mejor solución. Si va al debate, yo creo que muere en la mesa. Y si no, las propias incongruencias de nuestras propias actitudes la va a matar, va a crear el ambiente, eso lo sabemos. Por eso es que yo decía que en lugar de cambiar la ley de ajuste cubano, una página, señores, en vez de cambiar la ley de ajuste cubano, lo que hay es que hacer más rigurosas las regulaciones para los violadores. Con eso yo creo que se resuelve el problema de las dos partes. No se le quita al cubano la posibilidad de reunificar su familia y a la vez se le quita a ese delincuente y a ese abusador los abusos que están cometiendo, o sea, las oportunidades de cometer los abusos, que eso es cierto. Y una cosa más un elemento más que les lanzo al aire, y es esto.
El gobierno de Cuba está estimulando el éxodo por 3 razones. La primera razón es la válvula de escape, eso lo sabemos, el éxodo del pueblo. La segunda razón es porque puede sentar a los americanos a hablar en la mesa de conversaciones. Y la tercera razón, que es lo que también está pasando ahora, es para rejuvenecer la industria que ha montado con el dolor familiar. Pero quitarle el derecho al cubano no es quitarle el dólar al régimen, hay que tratar de quitarle el dólar al régimen. Y observen esto solamente como una nota aparte, a lo mejor incongruente con esto que le estoy diciendo, pero por eso es que le digo que hay que analizar más las cosas. El régimen de Cuba y el gobierno de Ecuador son amigos. No es sospechoso que Ecuador mantiene las puertas abiertas a los cubanos para que los cubanos estén saliendo de Cuba y entrando para acá. Eso está bien claro que es por eso. Entonces el ataque de nosotros debe ser contra el régimen de Cuba por dividir a la familia cubana y después lucrar de 4 o 6 mil millones de dólares al año en lugar de hacer el ataque contra el cubano.